Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el núcleo de la industria audiovisual turca se ha encendido una controversia que, según múltiples voces internas, podría alterar el calendario de estrenos y reordenar lealtades artísticas. Se afirma que una confrontación acalorada, de naturaleza tanto profesional como personal, habría tenido lugar entre el consagrado Kenan İmirzalıoğlu y la joven promesa Mert Ramazan Demir, con Afra Sarıoğlu ubicada en el epicentro de la disputa. Estas versiones, extraídas de testimonios anónimos y filtraciones que circulan entre técnicos y productores, describen una escena que, si se confirma en alguna de sus partes, representa un choque generacional y de poder que excede el mero reparto de papeles. Cabe subrayar, en primer lugar, que no existe, hasta la fecha, una comunicación oficial que verifique de manera absoluta lo sucedido. Por lo tanto, lo que exponemos a continuación está amparado por la fórmula periodística de según fuentes y por la prudencia informativa que exige separar la afirmación de la confirmación. De acuerdo con quienes, alega la rumorología, conocieron de primera mano la negociación del nuevo proyecto, la producción planeaba una serie ambiciosa destinada a figurar entre las apuestas más importantes de la próxima temporada. Afra Sarıoğlu fue señalada desde un inicio como cabeza de cartel. Su imagen, su capacidad para atraer audiencias jóvenes y su reciente internacionalización la convirtieron en el centro creativo de la propuesta. Paralelamente, la incorporación de Mert Ramazan Demir, una figura ascendente que comparte pantalla con Afra en varios proyectos recientes, habría sido propuesta por responsables del casting y celebrada por segmentos del equipo que ven en la dupla una fórmula de éxito probada. Sin embargo, y aquí comienza la presunta fractura, fuentes internas sostienen que Kenan İmirzalıoğlu, una personalidad de larga trayectoria y gran peso mediático, manifestó una postura tajante que habría precipitado el altercado: no actuarás en la misma serie que Afra. Frase que, según diferentes versiones, habría sido dirigida a Met y escuchada por testigos presentes en el set y por miembros de la producción. La prensa sensacionalista no tardó en apropiarse del relato, multiplicando ecos y versiones, y las redes sociales se convirtieron en la arena pública donde la anécdota se amplificó y polarizó. Usuarios y foros profesionales se alinearon en dos corrientes enfrentadas. Una que defiende a Mert como emblema de una generación que reclama oportunidades y otra que avala el derecho de Kenan a preservar condiciones que, a su juicio, garantizan la calidad y la cohesión de un proyecto. En ese contexto, las voces que piden prudencia y verificación se sitúan en una tercera vía, advirtiendo sobre los peligros de difundir rumores sin matices. ¿Respalda usted a la experiencia o a la renovación?, preguntamos a nuestra audiencia, y nos interesa leer sus argumentos en los comentarios de MR Magazine. Mientras los debates públicos se caldean, la producción se encuentra, según informantes cercanos, ante un dilema estratégico de primer orden. Por un lado, mantener a Mert supondría arriesgar la relación con İmirzalıoğlu, cuya sola presencia garantiza audiencias históricas y contratos publicitarios significativos. Por otro, ceder a las presiones del veterano implicaría sacrificar la química creativa que la dupla Afra Mert ha demostrado en proyectos previos. En las salas de producción, relatan los allegados, se han sucedido reuniones urgentes con abogados, agentes y responsables de comunicación para diseñar una vía que permita amortiguar el conflicto sin dañar la viabilidad del rodaje. En este tablero, cada decisión editorial o contractual se transforma en un movimiento estratégico que puede definir el destino de la serie incluso antes de que las cámaras rueden la primera escena. Si se analizan impactos potenciales más allá del conflicto inmediato, hay aristas que no conviene soslayar. Afra Sarıoğlu, en ascenso y con creciente presencia en mercados internacionales, incluidos países de habla hispana donde las series turcas tienen audiencias muy fieles,
podría ver afectada su imagen global si la controversia se instrumentaliza en claves que sugieran conflicto interpersonal. A su vez, la cancelación o el retraso de una producción anunciada como prioritaria tensaría la agenda de la productora y alteraría acuerdos de distribución internacionales, con consecuencias económicas y reputacionales considerables. Los analistas de la industria nos recuerdan que este tipo de fricciones no solo inciden en la vida de los artistas, sino en toda la cadena productiva que gira en torno a un rodaje, técnicos, locaciones, patrocinadores y plataformas. En paralelo a la dimensión industrial, emerge un debate moral sobre los mecanismos de tutela que deberían regular la convivencia profesional en sets, cada vez más competitivos. ¿Hasta qué punto puede un intérprete reclamar vetos o restricciones sobre la presencia de otros en el reparto? ¿Qué límites existen entre el ejercicio legítimo de influencia y las prácticas que podrían interpretarse como acoso o abuso de posición? Estas preguntas, que trascienden el caso puntual y urden una reflexión de fondo, han provocado que sindicatos, asociaciones de profesionales y comentaristas de la industria se pronuncien en redes con llamados a la transparencia y a la creación de protocolos que protejan a los trabajadores de condiciones laborales tóxicas. Mientras las horas se transforman en días y la historia continúa su curso en la esfera pública, los espectadores desempeñan un papel central. En MR Magazine deseamos alimentar una conversación seria. ¿Usted considera que la veteranía confiere prerrogativas que justifiquen apartar a otros talentos de un proyecto? ¿O piensa que la apertura a nuevos rostros es indispensable para la renovación creativa del sector? Escríbanos sus posturas, y por favor, exprésenlas con respeto. Diferimos con vehemencia del linchamiento público y preferimos el debate informado. Aprovechamos también para recordar a quienes nos siguen que, si desean recibir más crónicas de este tipo y apoyar periodismo de entretenimiento con rigor, pueden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Si les apetece colaborar de forma aún más estrecha con MR Magazine, hagan clic en el botón Unirse, y dejen un comentario con su opinión. Los apoyos y la interacción no solo mantienen vivo este proyecto, sino que enriquecen la pluralidad de voces que queremos convocar. Para concluir esta crónica, cabe reiterar la exhortación a la prudencia informativa. Mientras no se publiquen comunicados que confirmen o desmientan las declaraciones atribuidas, debemos considerar la información como no verificada y manejarla con la precaución que amerita. Dicho esto, la historia sigue su curso. El impacto de una frase, presuntamente pronunciada en voz alta y replicada por el entorno, ha encendido un debate que toca reputaciones, contratos y dinámicas de poder. Nosotros, en MR Magazine, permanecemos atentos a cada movimiento, a las reacciones de los agentes, a las posibles intervenciones de la productora y, por supuesto, a cualquier pronunciamiento oficial de Kenan Merto Afra. ¿Te gustaría que en próximos episodios profundicemos en el historial laboral de alguno de ellos? ¿Entrevistemos a especialistas sobre conflictos en rodajes o presentemos un análisis jurídico sobre cláusulas de exclusividad en la televisión turca? Déjanos tu elección en los comentarios. Si aprecias este contenido y quieres más investigaciones y crónicas así, producidas con respeto y responsabilidad, suscríbete a MR Magazine, activa la campanita y, si puedes, apóyanos con la opción Unirse. No olvides dar like y compartir para que más personas participen en el debate. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.